Estamos con Johanna Mahmoud Tafur, la directora del posgrado de Gestión Cultural de la Universidad del Rosario. Es un posgrado que ha formado a muchos gestores culturales, muchos artistas han pasado por ese diplomado para formarse en gestión cultural de sus proyectos, y muchos gestores y muchos administradores han pasado por ahí para especializarse en cultura, ¿sí? También tiene un proyecto que se llama Oficina de Sueños, en Proyecto de Ciudad. ¿Me recuerdas el nombre completo que me quedó mal anotado? Ciudad para Todos. Ciudad para Todos. Y tiene el proyecto de Tejedores Solidarios COVID-19, Arte por la Vida 2020. Ese es uno de esos. Arte Cuida 2020, Arte Cuida 2020. Es uno de sus muchos emprendimientos. Johanna es muy conocida en el sector de la gestión cultural y sobre todo de la academia y la formación cultural. Y el escenario que yo quiero que hablemos, Johanna, es el siguiente. Se te acerca una organización y te dice, listo, yo nunca hice el trabajo de gestión, o si lo hice con el contador. La verdad, estaba más ocupado en mi creación y en mi trabajo, y ahora tengo que tomar decisiones críticas. Enfrente mío tengo una crisis, tengo unos amigos que me están ayudando, tengo unas nóminas, tengo un proyecto tengo una inversión, hice un acuerdo con el banco. Ayúdame. ¿Qué pregunta le harías tú para entender qué tiene ese proyecto? Pienso en 3 preguntas. Una primera pregunta es, ¿cuál ha sido el peor momento de tu organización o de tu proyecto antes de hoy, sin COVID-19? La segunda pregunta es, ¿cuál ha sido el mejor momento en tu organización que recuerdes sin COVID-19? Y la tercera pregunta, ¿cuáles son tus mínimos no negociables? ¿Qué es lo que no estarías dispuesto a hacer antes, durante o después, incluso sin COVID-19? ¿Por qué estas preguntas? Porque debería yo pensaría en generar una opción de toma de decisiones frente al conocimiento de su propio ejercicio. O sea, en el conocimiento de su propia práctica en su organización o de su práctica en su ejercicio creativo, profesional o ocupacional. Y uno se conoce en los momentos de crisis y uno se conoce en los momentos de éxito. Son esos dos extremos los que uno podría, en un ejercicio de conversación, identificar qué funcionó y qué no funcionó y qué dependió de ciertos recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura, de contexto político, de lugar. Y eso sería lo que yo cruzaría. Yo siempre cruzo 6 factores: población, territorio y contexto, y las condiciones de sostenibilidad, sustentabilidad y perdurabilidad. Uniría esos 6 que pasan por eso, porque qué yo decidiría hacer, qué no pude hacer y qué es lo que definitivamente no haría, que es un mínimo no negociable. Y entre menos mínimos no negociables hay más opciones de tomar decisiones. Pero a mí me interesaría como gerente cultural identificar que ya hemos estado en situaciones precarias y que es altamente posible que hayamos ejercido una actividad en plano de resiliencia, porque el arte es resiliente, y que en esa dinámica se tomaron ya decisiones, acertadas o no. Cuando yo he hablado con organizaciones, usualmente las decisiones menos acertadas es cuando es boyante. Cuando hay más recursos, más opciones, uno puede analizar y las decisiones fueron más desacertadas porque no capitalizaron para futuro. Cuando hay más escasez, las decisiones pueden ser torpes porque hay miedo, seguramente, pero la decisión tiene más valor argumentativo de por qué yo lo hago. No es como uno se imaginaría de lo hago porque sí, que pierdo. En el acto creativo necesariamente no pasa así, o sea, no se hace porque sí, porque que pierdo, porque es lo que le queda, lo que queda en la práctica. Entonces, por eso para mí serían esas preguntas y en un diálogo de ver cómo identificamos eso,
y haría más preguntas seguramente para poder identificar esos 6 factores. O sea, ¿qué opinaban de ti? ¿Tu organización dónde estaba? ¿Quién me podría contar tú qué hacías o tú qué haces? Eso es fundamental. Si yo consigo que personas o lugares lejos de mí puedan explicar lo que yo hago, hay más condiciones de sostenibilidad en el tiempo y más maneras de poder buscar anclajes para generar prácticas de, pues sí, de sobrevivencia al principio, pero pues de perdurabilidad en el mediano y largo plazo. Dame un segundo, no entendí ese último punto. O sea, tú lo que, digamos, a ver si hago una síntesis y a ver si estamos entendiendo, si yo estoy entendiendo. Esas preguntas, digamos, lo que permiten es tener referencia en la experiencia para tomar la decisión crítica que tengo que tomar ahora, ¿sí? Sí. Tú dices que no es necesario que cualquier experiencia crítica, así sea individual, porque pues como no había una crisis tan compartida con todo el mundo, puede arrojar algunas cosas específicas de mi comportamiento para yo tomar una serie de decisiones, y que inclusive lo que opinas es que en este momento la decisión puede ser hasta más inteligente que cuando le estaba yendo bien. Sí. ¿Sí? Esa sí. Es. Pero ese último pedazo no lo entendí muy bien, ¿sí? Eso. Bueno, porque... O sea, lo que tú sugieres es que yo llame a quien me conoce mejor. No, que eso serían unas consecuencias, o sea, serían acciones con las que uno continuaría. Como si fuera un ejercicio de un laboratorio. Vamos a proponer un laboratorio. Yo llego donde la doctora, y la doctora yo le expongo cómo estoy en este momento. Vas a pedir, me imagino, estas cosas normales, un flujo de caja, un balance. ¿Qué otra cosa vas a pedir? Claro, pero precisamente puede ser a través de preguntas, porque en un momento así de crisis uno lo que quiere contar es lo que está pasando. Por eso la metáfora de cuando uno va donde la doctora. O sea, uno quiere conversar y que la doctora con la conversación te diga qué tienes. Entonces, en ese ejercicio, lo que yo buscaría es identificar cuáles han sido esas relaciones de contexto, de territorio, de población, y esas relaciones que permiten pensar en perdurabilidad, que permiten pensar en sustentabilidad y que permiten pensar en sostenibilidad. Con ese mapa es que yo construyo las preguntas. Porque algo que es muy importante es que siempre hemos estado en una condición irregular, pues si la palabra es inadecuada ofrezco disculpas, pero es más común para nuestro sector el tener intermitencia frente a la gestión de sus recursos. Pero esa intermitencia ha permitido que genere unas acciones que son bastante propositivas, sino que para nosotros son naturales, son tan obvias que no las hemos visto como un valor añadido para una gestión. Entonces, a mí me interesa. Entonces, ahí tú lo que estás diciendo es, ahora repasamos esto que llamas contexto, población y sostenibilidad, pero ahí tú lo que estás diciendo es, mírese bien que usted lleva mucho tiempo luchando contra intemperies y dificultades, y de repente tiene más capacidades de las que usted cree. Sí. Eso es lo que tú dices. Bueno, pero si vamos a hablar de... Que es ese ejercicio de resiliencia en el que ya hemos estado antes. O sea, que ya lo hemos probado. Y también pasa porque hay una solución que debe ser conversada, que es cuando uno habla de inteligencia colectiva. Es decir, de pronto si en la conversación, a mí por ejemplo me interesaría más que fueran 2 organizaciones las que estuvieran a que solo una, aunque solo hablemos del problema de una, solo de ella. Yo he aprendido en los laboratorios, en laboratorios sociales de gestión cultural, que uno puede identificar soluciones a problemáticas que parecen que no son las mías. Y cuando uno termina tomando nota de lo que se propuso, también era aplicable. Entonces yo paso, mi primer punto de partida, pues tú lo has dicho muy bien, es que ya sabemos cómo resolver problemas. Del mismo muy bien. O más grande tamaño. El diálogo me parece importantísimo. Es decir, tú celebras esta fiesta de los encuentros y de los YouTubes y de los Zooms
y de todo que hay en el sector cultural para hablar de los diferentes problemas y de qué hacer. O sea, lo que tú estás diciendo es este fenómeno de los encuentros y las charlas es muy positivo. Pues claro, pero aún así yo sí creo que debe haber una dirección, si hay un deseo asociado pues sí, a procesos de perdurabilidad de gestión cultural, de que las conversaciones sí tengan una intención de llegar al cómo. Porque o si no se quedan en el deseo de cómo debiera ser. Y si tú lo revisas, muchos de esos debiera ser superan la situación anterior. O sea, son debiera ser de hace 5 años, de hace 3 años, no son debiera ser de hoy, COVID-19. Entonces, por eso me parece muy importante asociarlas al cómo, siempre que se pueda en esa conversación. John, cuando hablas de sostenibilidad ante el COVID-19, esta es una pregunta que yo me la estoy haciendo todos los días. Yo como, y te giro de una vez la conversación al giro final que tienen estas charlas, y es, muchos de los artistas, muchos de los creadores en realidad son freelance, son independientes, son intermitentes como del arte, como lo llaman en Francia. Cuando hablas de sostenibilidad, ¿cómo debes pensar? ¿Qué sugieres pensarlo? ¿Cómo lo estás pensando tú? ¿O qué te encuentras en el camino? Uno debe pensar, prepararse para cuando esto se reactive, funcionar ahora, hacer una mezcla de las dos, encontrar una manera de sobrevivir el próximo mes, pero seguir planeando para el agosto del 2023. No sé, esa es como yo encuentro una dificultad de gestión en tomar una decisión de los cuándos futuros y de los presentes y de las crisis situacionales. Sí. Esa es una pregunta casi personal. Yo creo que hay una cosa que es importante tener súper clara, aunque se muevan. Y si toca preguntárselo uno todos los días, se lo pregunta uno todos los días y no pasa nada. Se toma uno un café y se lo pregunta todos los días. Pero hay una acción, y es que yo tenga claro cuál es mi mínimo no negociable, lo que yo no estoy dispuesta a hacer. Y ese mínimo no negociable es el que me va a dar libertad para hacer. Y yo puedo tomar decisiones, pero yo tengo que saber las consecuencias de mi decisión. Entonces, ¿para cuándo yo voy a pensar? Pues seguramente yo voy a pensar para esta semana y la próxima, si mi ecosistema mi ecosistema está asociado al ingreso de mi ejercicio creativo o de mi ejercicio de gestión. Entonces yo tengo que pensar para pagar la luz, el internet, tomarme un buen vaso de agua o ver algo que me gusta y hacer. O sea, eso es un tiempo que toca ya, seguramente. Sí. Listo. Pero el tema asociado a COVID, lo que nos dicen los textos que todavía se escriben, porque fíjate que se sigue escribiendo, es que esto es como muy femenino. Ibas a explicar que te parecía muy femenino lo que pasaba con el COVID, en términos de sostenibilidad a largo plazo. Sí, para mí es un tema, o sea, tenemos que tomar acciones de la feminidad, del ser mujer en este momento y de lo que implica eso. Porque es un proceso de espera, porque es un proceso de espera. Esperar es un verbo muy femenino. Incluso está asociado a nuestra dinámica biológica, los tiempos de espera y los ciclos. Esperar, pero cuando uno está esperando en un ejercicio femenino, es una espera que construye. O sea, es una espera que cambia y es una espera que transforma. No es una pausa. Es una espera que va construyendo y transformando. Y puede ser que en esa construcción y en esa transformación se tomen 3 decisiones. 1, lo que yo quiero hacer, lo que sé hacer, no lo voy a cambiar porque para mí ese es el valor. Entonces lo dejo aquí quieto, con unas condiciones mínimas, podré volver a hacerlo. Entonces, el distanciamiento es físico, no es creativo. La otra situación es que yo digo, esto que está haciendo, yo en estas condiciones estoy dispuesta a hacerlo porque se dan estas 2 condiciones. Entonces, yo lo voy a hacer porque es un tema de tiempo y espacio y porque es un tema de recursos y necesidades. Entonces, yo lo hago porque se dieron esas 2 condiciones. Entonces, tomo una decisión de acción y me tocó gestar algo nuevo porque se daban esas 2 condiciones. Y la tercera opción es cuando yo digo,
hay algo que había pensado hacer, pero la dinámica del cambio no me la permitía. Y eso le está pasando a muchas organizaciones, porque ya había unas dinámicas de operación de la organización o de lo que hacían como práctica, que salirse de esa dinámica le implicaba perder recursos, por ejemplo, o no poder presentarse a algún tipo de convocatoria o de subsidio. En este instante eso se rompe. Entonces puede pasar esa tercera opción. Pues voy a hacer esto que con el perfil anterior no era posible, pero que con este perfil es un cambio y lo tengo que hacer transformador. Pienso que esas acciones son supremamente femeninas, pero en la medida en que yo pueda compartir el ejercicio del problema y de la solución, ese compartir es el que me hace que sea posible que eso que estoy haciendo sea sustentable, sostenible y perdurable. Y eso es supremamente femenino. Es muy femenino trabajar en colectivo para resolver problemas. Muy bien, Joha, está fantástico. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por escuchar este momento. Creo que las palabras de Johanna son más que suficientes. No queda para que ustedes las escuchen, las repitan, las graben y las compartan y hagan y se suscriban a esta cadena de qué hacer, ideas para la cultura en tiempos de crisis.